tal amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida nuevamente a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos ya a domingo 29 de octubre, domingo 30 del tiempo ordinario. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, aumenta en nosotros la fe, la esperanza y la caridad. Y para que merezcamos alcanzar lo que nos prometes, concédenos amar lo que nos mandas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura de este domingo está tomada del libro del Éxodo, capítulo 22, versículos del 20 al 26. Esto dice el Señor a su pueblo: no hagas sufrir ni oprimas al extranjero, porque ustedes fueron extranjeros en Egipto. No explotes a las viudas ni a los huérfanos, porque si los explotas y ellos claman a mí, ciertamente oiré yo su clamor. Mi ira se encenderá. Te mataré a espada. Tus mujeres quedarán viudas y tus hijos huérfanos. Cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portes con él como usurero, cargándole intereses. Si tomas en prenda el manto de tu prójimo, devuélveselo antes de que se ponga el sol, porque no tiene otra cosa con que cubrirse. Su manto es su único cobertor, y si no se lo devuelves, ¿cómo va a dormir? Cuando él clame a mí, yo lo escucharé, porque soy misericordioso. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 17. Yo te amo, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Yo te amo, tú eres mi fortaleza. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Yo te amo, tú eres mi fortaleza. Viva el Señor, bendita sea mi roca. Sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey. Tuviste misericordia de tu ungido. Yo te amo, tú eres mi fortaleza. La segunda lectura está tomada de la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículos del 5 al 10. Hermanos, bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su bien. Ustedes por su parte se hicieron imitadores nuestros y del Señor, pues en medio de muchas tribulaciones y con la alegría que da el Espíritu Santo, han aceptado la palabra de Dios en tal forma que han llegado a ser ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y Acaya. Porque de ustedes partió y se ha difundido la palabra del Señor, y su fe en Dios ha llegado a ser conocida no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos necesidad de decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo, abandonando los ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servirlo, esperando que venga desde el cielo su Hijo, Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y el Evangelio de este domingo está tomado de Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con todo el ser. Qué hermoso es tener un mandamiento que específicamente nos mande a amar a Dios. Porque solo hay un Dios, no hay más, sino Él. Cualquier otra cosa que quiera ocupar su lugar es un ídolo. Y ya Pablo lo menciona en la primera de Tesalonicenses, de cómo esta gente de Macedonia y Acaya, abandonando los ídolos, se plegaron al Dios único y verdadero para amarlo y servirlo. ¿Cuántos ídolos no hay en la sociedad actual que quieren ocupar el lugar de Dios? Pero solo hay un Dios. Y nosotros hoy debemos recordar qué es lo más importante para nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que cumplir cosas, pero la religión no es solo cumplir. La religión es una relación con Dios. Y no es que nos hayamos inventado todo esto. Dios mismo lo ha dado. Él se ha revelado y nos ha dicho cómo son las cosas. Nos mandó a este mundo, pero también nos dio, como quien dice, un manual de instrucciones para poder vivir en este mundo ordenada y rectamente poder llegar hasta Él. Fijémonos que el libro del Éxodo dice varias cosas importantes acerca de nuestro trato con los demás. El no hacer sufrir a las viudas ni a los huérfanos, el de no prestar dinero a usura, cosa que hace mucha gente, exprimiendo al pobre, y es pecado, obviamente. Si tomas en prenda el manto de alguien, o sea, tomar lo que no es tuyo, el Señor nos recuerda que hay que regresar lo que uno pide prestado, sobre todo si es algo muy importante, porque en el caso del manto era lo único que tenían, como dice el Señor, para dormir. Y si nos quedamos con eso, ¿con qué la gente se va a abrigar? Yéndonos a la cultura hebrea. Pero además de estos mandatos para nuestra relación con los demás, el Señor nos dice algo muy interesante, que es básico, que es fundamental para nosotros. Un maestro de la ley, dice el texto, se acerca, doctor de la ley, que debía saber todo acerca de la ley. Y para probarlo, no para aprender más, sino para ponerle una trampa, le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande. Recordemos que para el tiempo en que Jesús vino a este mundo, en Israel no habían solo 10 mandamientos, los 10 del Decálogo. Se habían sumado un montón más. Se calcula que entre 610 y 613 mandamientos existían en aquel entonces. Entonces, en medio de tanta cosa que hacer, ¿qué es lo primero? Es una pregunta que también nosotros nos la debemos hacer. Por ejemplo, si tú haces una lista de tus deseos para esta vida, ¿qué pones en esa lista? Tal vez pondrás tener una casa nueva, comprarme una casa nueva, tener dinero con que comprar medicinas, tener medicinas en algunos lugares donde es muy difícil adquirirla, o tener salud si estás enfermo, que tus hijos te obedezcan, que tu marido te sea fiel o tu esposa te sea fiel o honesta. La mayoría tal vez serían cosas materiales, pero si te ponen a decir tienes que escoger uno solo de esa lista, ¿cuál pondrías? Y ahí se te complicaría el asunto porque no podrías escoger más de uno. ¿Y cuál es el primero? Entonces, en medio de todos estos mandamientos, tenemos que recordar qué es lo básico, lo fundamental, y es el amor a Dios. Y no solo un poquito, que la gente dice, yo amo mucho a Dios, yo soy muy católico, yo tengo mucha fe. Hermano, hermana, ten presente lo que te dice el Señor. Primero, no tenemos que hacer alarde de cuánto creemos, porque no hay una medida para medir eso. Pero sí por sus obras se conocerá. Y Dios nos manda a amarlo a Él por encima de todo. Más que a tu papá, más que a tu mamá, más que a tus hijos. Hay gente que dice, yo adoro a mis hijos. Esa frase está como medio rebuscada. Pero solo se adora a Dios. Amar a Dios más que tus negocios, más que tus ahorros, más que a la vida misma. Por eso los mártires no han dudado en entregarla por amor a Dios. Pero fíjense esto, no estamos llamados a amar a Dios con la mitad de nuestro amor o de nuestro corazón para poder amar a todo el mundo con la otra mitad del corazón. No, el Señor nos dice que debemos amarlo con todo. Y todo es todo
toda tu mente, toda tu alma, todas tus fuerzas, todo tu ser. Si realmente nosotros amáramos a Dios así, no dudaríamos en hacer las cosas que Él nos pide. No seríamos tan perezosos para orar. No estaríamos tan limitados en nuestra capacidad de amar a otros, incluso ya te diré por qué. Si amáramos a Dios con todo, buscaríamos hacer su voluntad y no que Dios haga la nuestra solamente. Él quiere ayudarnos. Él quiere ayudarnos a estar en este mundo. Pero a veces limitamos nuestra oración solo a nuestras necesidades. Dios, dame, 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 dame. Y como le decía, la mayoría eran cosas materiales. Si amáramos a Dios de todo corazón, haríamos lo que tenemos que hacer. Haríamos de su voluntad nuestra voluntad. Querríamos aprender más, tratar de conocer a Dios en profundidad y hacer de Él, como decía el Salmo 17, nuestro amor más grande. Yo te amo, Señor. Tú eres mi fortaleza. Pero entonces, si lo amamos a Él con todo el corazón, ¿cómo vamos a amar a los demás y a nosotros? Es que Dios es un misterio. Y cuando nosotros buscamos amar a Dios con todo, no es que Él se quede con todo ese amor para reservárselo de una manera egoísta, de una manera celosa. No, Dios no es así. Cuando amamos a Dios con todo, Él nos habilita el corazón para poder amar a los demás. Es como si nos diera de vuelta todo ese amor para poder darlo. Amar a Dios con todo el corazón significa que Él ensancha nuestras capacidades limitadas de amar, porque somos humanos y tenemos limitada capacidad o habilidad para amar. Y cuando lo amamos a Él, Él como que incrementa nuestra habilidad para amar a los demás y podemos amar a la gente con un amor más limpio, con un amor más puro, con un amor más sacrificial, menos romántico, pero sí más sacrificial. Y podemos amar entonces a los demás, por eso lo puso de segundo. Son dos mandamientos que vienen juntos porque es que uno se deriva del otro. Mientras más amas a Dios, más capacitado estás para amar bien a los demás y para hacer por lo demás todo lo que el Señor nos pide, porque en el amor a los demás se va a expresar tu amor a Dios, aunque a Dios se le ama de manera directa cuando le damos culto. Por eso el ser humano tiene necesidad de darle culto a Dios, de ir a misa, de dedicarle tiempo a Él, a la oración. Y no es como dicen algunos, no es que cualquier apostolado es oración, es que cualquier actividad buena hecha a favor de alguien es oración. No nos engañemos, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. En la actividad, en el apostolado, se hace lo que Dios nos pide que hagamos con amor efectivo hacia los demás. Porque en los demás yo puedo ver el rostro de Dios y puedo ver el rostro de Cristo en el pobre, en el necesitado, en el huérfano, en la viuda, en aquel que solo tiene un manto, aludiendo al libro del Éxodo. Pero Dios también quiere que lo busquemos a Él porque a Él tenemos que amar primero. Y lo amamos en la oración, como les decía, en el culto, en la misa, en la escucha de su palabra, cuando nos entregamos a Él en silencio, a oír su voluntad, porque es importante aprender a oír lo que Él quiere de nosotros. Amarlo significa hacer lo que Él nos pide. Significa, como decía, buscar en profundidad el misterio de Dios y hacer de Él nuestro fundamento, nuestro piso, tenerlo a Él como lo más importante, el más importante, hacerlo el amor más grande de nuestra vida. Cuando eso suceda, tú aprenderás lo que es ser una persona de fe, una persona religiosa, una persona creyente. No tendrás que andar alardeando de cuán católico bueno eres, sino simplemente harás lo que Él te pida y lo harás en silencio, sin alardear, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu mano derecha. Pero serás un reflejo de su amor hacia los demás. Por eso lo que tú hagas hablará por ti de cuánto amas al Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao y feliz domingo.